Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Quiroz y estoy muy contenta de estar con todos ustedes compartiendo en este segundo martes de diciembre. Muy feliz, al lado, por supuesto, y muy bien acompañada de Samantha Garduño y Sabimel Rendón. ¿Cómo estás, Sam? Hola Gaby, Sabi, muy contenta porque es que estoy contenta y triste a la vez porque ya se nos acaba el año, pero contenta de estar otro martes con ustedes. Nos quedan ya muy poquitos programas del año, pero la verdad que los vamos a disfrutar mucho porque vienen muy buenos estos últimos programas que les preparamos. Sabi, ¿cómo estás tú hoy? Hola chicas, muy bien, arrancando ya este programa donde tenemos preparado para ustedes a dos de nuestros invitados consentidos. Ya iba a decir el nombre, pero todavía no puedo decir el nombre, pero muy contenta también de estar aquí con ustedes y con este material que tenemos para que todos lo disfruten. Por supuesto que son dos de nuestros invitados favoritos, consentidos. Esperemos que también seamos su programa consentido. Oigan, pero si se perdieron los programas anteriores, recuerden que estamos también en las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, para que los que les gusta ver el video nuevamente, aquí en Facebook, también para repetirlos, ya sea un programa o los programas anteriores. Recuerden que la vez pasada que tuvimos estos grandes invitados, platicamos con ustedes acerca de Hamlet, esta gran novela maravillosa, de la literatura universal. Y también, pues bueno, estamos en Spotify para que aquellos que les gusta nada más escuchar, si van manejando, si salieron, si tienen alguna actividad, tienen el podcast en Spotify. Y si quieren contactarnos, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp en el 5610-084243. Nos encanta que nos manden mensajes y más cuando ya es época de terminar el año, de hacer cierres, y pues sin duda no ha sido un año nada fácil, pero muy contentas de siempre estar acompañándolos en este martes. Sabi. Así es, en este recuento que estamos haciendo de todos los programas que hemos tenido, pues recordarán que tuvimos la participación de unas chicas de la Escuela de Artes que vinieron a traernos la representación de Pedro Páramo. Nos representaron ellas un fragmento, lo disfrutamos muchísimo, nos quedamos con ganas de seguir viéndolas, lo hicieron bastante bien, quedamos muy contentas con el resultado. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa novela, Pedro Páramo, pero lo vamos a hacer en unión con dos de nuestras secciones, como decíamos hace rato, consentidas, La Savia de los Libros y Desde el Libro, porque vamos a platicar de esta gran novela que ha sido representativa de México, y además vamos a hablar de la película que también se realizó basada en esta novela. Claro que sí, chicas. Además, como decían, es hora de celebrar, festejar estos últimos programas, recordar todos los programas. Y ya que estamos agradeciendo, pues hay que agradecer a Radio Anáhuac, que estuvo todo este año con nosotros, toda esta cuarentena que empezamos aquí, como dice nuestro invitado, cuarentena. Entonces ya estamos aquí gracias a Radio Anáhuac, seguimos con ustedes, cerramos estos últimos programas, agradecemos a nuestra querida productora Nancy, al maestro Ricardo Zamora, a nuestra jefa, la licenciada Angélica Luna, y por ahí ya también tenemos unos saluditos aquí en Facebook. Entonces agradecemos a Jesús, a nuestra querida Tere, que nos están viendo, les mandamos un abrazo, y recuerden que también nos pueden escuchar a través del 1670M o el radio.anahuac.mx, que estamos también en Spotify. Entonces pueden aventarse todos nuestros programas para cerrar bien el año, recordar, porque ya verán que el último que tengamos se van a divertir mucho. Así es, Sam. La verdad es que han sido programas maravillosos, y pues uno de los grandes programas que hemos tenido, por supuesto, que ha sido la fusión, uno de los grandes proyectos, perdón, que hemos tenido ha sido la fusión de estas dos secciones maravillosas que nos encantan y que sabemos que también a ustedes les gustan mucho. Por eso esta es nuestro segundo programa con la sección ya fusionada, que pues une la película con la lectura, el libro maravilloso, que siempre hay que unirlos porque nos regalan un mundo completamente diferente, pero a la vez
muy bien combinado para hacernos llegar a comprender, a imaginar y a realizar en esa imaginación que tanto nos regala la lectura. Tenemos con nosotros a la doctora Fabiola Torres, coordinadora de Planeación Institucional de la Dirección de Efectividad y Servicios Institucionales, y el doctor José Antonio Forzán, coordinador de la Maestría en Responsabilidad Social. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a los dos, nos encanta tenerlos juntos. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bienvenidos. Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlas. El gusto es para nosotros porque la verdad es que siempre es una delicia tenerlos. Como decíamos el programa anterior, si separados los disfrutábamos muchísimo, pues juntos el disfrute es aún mayor. Y precisamente vienen a hablarnos hoy de una gran novela, Pedro Páramo, cuyo aquí nos lo está presentando la doctora Fabiola, de Juan Rulfo, una novela que decíamos hace un momento es muy representativa de México por todo lo que conlleva. Pero pues, ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Porque queremos ya disfrutar un poco de la lectura de Fabiola y también queremos disfrutar de su entrevista y de lo que nos trae también el doctor Forzán de esta película basada en esta novela. ¿Qué les parece si arrancamos y nos cuentan un poquito de este personaje central de la obra, Pedro Páramo, como es el título, que sobre él pues se entrelazan otras historias, pero el eje de todas estas historias es él, este personaje de Pedro Páramo, un personaje que pues puede ser muy odiado también, ¿verdad? Pero platícanos un poco, Fabiola, ¿quién es Pedro Páramo? Bueno, a ver, en esta historia, una historia de un pueblo fantasma y sus fantasmas, por supuesto, Pedro Páramo es el cacique de este pueblo. Vamos viendo en la historia cómo todos los personajes convergen en Pedro Páramo, de alguna manera están vinculados con él. Y bueno, pues es un hombre de vicios múltiples, también un poco corrupto, ¿no? Que elude de diferentes maneras la ley, que trata de apoderarse de las tierras de las otras personas de este pueblo. Y bueno, dentro podemos decir, todo este vicio, todo este pecado que de alguna manera caracteriza a Pedro Páramo, pues también hay algunos dejos humanos que podemos entrever en la historia cuando ocurren las grandes muertes de las personas de su vida, ¿no? Como es la muerte de su hijo y la muerte de Susana San Juan, digamos, el gran amor de su vida que nunca logró corresponderle como él esperaba. Entonces, pues es un personaje de muchos matices, sin duda es el personaje central de la obra y pues conforme vamos leyendo y nos vamos adentrando en este pueblo fantasma, nos vamos enterando de cómo se vinculan las historias de los diferentes personajes con él, ¿no? Doctor Forzán, ¿quieres comentar algo más? Pues gracias por la invitación de nueva cuenta, un gusto saludarlas. A mí me parece muy interesante el texto de Pedro Páramo, es una obra maestra definitivamente. Yo creo que quizás, perdón, el desacuerdo público, no. Yo creo que el personaje central de Pedro Páramo se llama Comala, es el lugar. Es decir, Pedro Páramo sí es un hilo conductor, pero lo que está de fondo es un espacio mágico, ¿no? Ya si quieren al ratito hablamos de lo que es el realismo mágico y si puede o no estar considerada esta obra dentro del mismo. Pero sí, Pedro Páramo es un arquetipo, ¿no? Es un arquetipo del mexicano ultra poderoso Gandaya, ¿no? Decirlo de alguna manera, el cacique, ¿no? Probablemente nosotros no lo veamos tan normal, ¿no? Si no vivimos en el campo, si somos urbanos como creo que somos todos, pero aún así queda esta idea del gandaya que se aprovecha de cualquier situación para lograr sus fines y en realidad en el fondo se percibe una profunda frustración, ¿no? Entonces, Pedro Páramo es una de las mejores novelas latinoamericanas de todos los tiempos y que nos hace revisar de nueva cuenta y para siempre a Juan Rulfo, ¿no? Entonces ya no digo más. Doctor, doctora, yo creo que con esta introducción ya todos están con esta duda de, ay, ¿cómo que vivos, cómo que muertos? ¿Qué pasará? Y la verdad es que ya también queremos escuchar un poquito a la doctora, porque vamos a ver que con esto que nos va a contar ahorita la doctora,
vamos a tener esta primera introducción, vamos a conocer más y vamos a hablar, así como usted lo menciona, doctor Forzán, en algún momento tocaremos lo que es el realismo mágico y cómo nos va a servir durante toda esta charla. Entonces es muy importante recordar que esta historia de Juan Rulfo, esta historia que nos regala, nos convive y nos convierte en dos personajes. Vemos a los vivos y a los muertos. Y esto lo vemos por este recuerdo que han dejado que pues nos hacen sentir que están muy vivos ahí, lo vemos en la lectura. Entonces tenemos que prestar mucha atención para poder fijarnos en estos detalles y poder ir entendiendo este hilo conductor que vemos. Así que, doctor, doctora, ¿les parece si vamos con una primera lectura que nos va a regalar la doctora? Vámonos. Bueno, es importante en este punto pues, señalar que leeremos el fragmento de inicio de la novela, que es no solo la apertura, esta puerta de entrada a la historia de Pedro Páramo, sino también la puerta de entrada a este marco contextual, como dice el doctor Forzán, este gran personaje que es Comala. Entonces, bueno, esta es la manera en la que presentamos a los primeros personajes, que son precisamente Juan Preciado y su madre, Dolores Preciado, que comienzan con este hilo narrativo, este hilo conductor a través de la historia de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará mucho gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo.
En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el ah del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y así terminamos el primer fragmento y damos una respuesta a la pregunta de quién es Pedro Páramo, ¿no?, con este fragmento, y pues es eso, un rencor vivo, en palabras de este arriero que encuentra Juan Preciado en ese encuentro de caminos rumbo a Comala. Doctora, a mí me llama mucho la atención que en esta introducción, pues algo intensa, con dos personajes bastante interesantes que, bueno, nos van a guiar a lo largo de la lectura, me llama mucho la atención que las raíces reclaman, independientemente que nos inviten o no a la búsqueda. Yo creo que sí, o sea, a pesar de que le daba vueltas este personaje principal, Juan Preciado, nos hace saber si finalmente lo que buscamos, bueno, no sé si lo que buscamos no es lo que esperamos, o no sé, como evitar también mucho la decepción, dejarnos de expectativas, como que esta primera introducción me hace ver más allá. Y sobre todo, bueno, imaginar, describir, sentir Comala, creo que es algo maravilloso. ¿Cómo se imagina usted el pueblo de Comala? Este pueblo que, pues, donde Juan Preciado llega a petición de su madre, que bueno, así como lo leyó al inicio, ¿no? Donde va descubriendo pues una serie de personajes que ya después nos encontraremos con otros bastante interesantes. ¿Cómo se imagina Comala? Bueno, a ver, creo que hay dos miradas de Comala, ¿no? La mirada que desde los ojos de esta señora Dolores Preciado, propio hijo, ¿no? Estoy mirando con los ojos de mi madre. Del Comala de vivos, del Comala verde, del Comala de lluvia, del Comala donde jugaban los niños. Y el Comala que encuentra Juan Preciado es ese Comala fantasma de muertos, ¿no? Entonces hay, si recuerdan, durante la primera parte del libro, es esta voz como en trasfondo que está en itálicas, que es la voz de la madre de Juan Preciado, que va platicando de un Comala esplendoroso, de un Comala al que siempre deseó regresar, pero que ya no pudo hacerlo. Sin embargo, el Comala que descubre Juan Preciado buscando a su padre es este Comala abandonado, oxidado, amarillo, lleno de fantasmas, lleno de aridez y de calor y de polvo. Entonces creo que son dos grandes contrastes. Yo prefiero quedarme, idealmente con el Comala de la mirada de Dolores Preciado,
pero creo que este Comala caluroso, hostil, fantasma, es el que da la razón de ser para toda la historia de Pedro Páramo, ¿no? En trasfondo. Sí. Así es, y lo vemos muy bien plasmado. Ahora platicaremos un poquito acerca de esta película del el cineasta español Carlos Velo, que incluso la película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es una representación corta, pero bastante gráfica acerca de esta historia que quiso plasmar también Juan Rulfo y llevarla a la pantalla grande con la dirección de Carlos Velo. Hablando un poquito, ya habíamos comentado acerca del realismo mágico y esto que pues lo hace como exponente, Juan Rulfo lo ponen como un exponente de este estilo literario. ¿Qué caracteriza este estilo, doctor? ¿Y cómo identificamos esto en el libro de Pedro Páramo? Y así, ¿cómo lo llevan a la pantalla grande? ¿Lo podemos ver desde ese punto? ¿O qué más hay, doctor Forzán, en este, que nos pueda platicar acerca de esta película? Sí, bueno, es interesantísima la pregunta respecto a Comala, ¿no? Porque, y eso nos permite hablar precisamente respecto al realismo mágico, porque Comala, pues sí, existe en Colima, ¿no? Pero en realidad es un lugar ficticio o un lugar mitologizado, por decirlo de alguna manera, dentro de la mirada de Juan Rulfo, que propiamente un elemento de etimología muy forzada que alguna vez escuché en un curso y me gustó. Comala, pues va de la mano de comal, ¿no? Entonces el comal que le dijo a la olla, oye, olla, ¿no? Bueno, en realidad el comal, pues es algo que puede estar, si está muy nuevecito y sin usar, pues no tiene cochambre. Cuando ya está usado, pues ya, si no tiene cochambre, pues no es comal, ¿no? Quién sabe qué sea, ¿no? Pero en ese sentido es un aspecto bastante infernal, ¿no? Por eso en esta introducción se menciona que los que están en el infierno se regresan a Comala para llevarse la cobijita al infierno, ¿no? Es un lugar que precisamente reúne estas características de lo mágico, ¿no? Lo mágico no es que no, vaya, lo que hay es un truco, por decirlo de alguna manera, hay un cambio en los planos de percepción o en los planos temporales, ¿no? Eso es la magia, ¿no? Nosotros puede uno esconder una carta antes de hacer todo el juego de magia en el bolsillo, en la manga, ¿no? Pero es donde se cruzan los tiempos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace Juan Rulfo es una cuestión complicadísima cuando uno la lee por primera vez, porque no le entiende, ¿no? Dice, ¿en qué momento va esto? Cuando no había estas cosas llamadas internet, pues uno tenía que hacer su mapita, ¿no? Temporal de qué va primero y qué va después, y eso te evaluaba el profesor. Ahora, pues uno ya lo puede encontrar por internet y tan en el rincón del vago, ¿no? Pero se pierde toda la magia. Pero en este caso, lo que hay es un traslape de tiempos, ¿no? Y esa es una cuestión que al tener un mismo espacio, ¿no? Que es Comala, que es este personaje central, en donde todo se ubica en un mismo espacio, es como cuando uno está confundido, ¿no? Y no sabe cuál es el principio y al final uno no sabe ni cómo llegó a dónde llegó. Y en ese sentido, aunque la película me parece una adaptación muy interesante, ¿no? La película nos ayuda demasiado para entender la secuencia, el plano secuencia, ¿no? De cuándo llega precisamente Juan Preciado y cómo termina, que no haré spoilers, ¿no? Pero en realidad este intercambio del plano entre la vida y la muerte, en donde no hay una frontera, hace precisamente una característica del realismo mágico, que es la transposición de los tiempos, ¿no? Entonces, precisamente es una forma de la literatura fantástica muy latinoamericana, en donde también pues hay estos elementos costumbristas, ¿no? Que no se podrían entender fuera de nuestro contexto, ¿no? Pero Juan Rulfo lo hace de una manera maravillosa. La película es una muy buena adaptación, pero perdemos todo el misterio del tiempo que podemos tratar de resolver a través del libro. Y lo dice excelentemente, doctor. Yo creo que México es un lugar donde convivimos con los hechos cotidianos reales, pero aparte con milagros, tenemos nuestra fiesta de muertos. O sea, qué mejor lugar para este
estilo del realismo mágico que México, ¿no? Donde convergen todas estas cosas que a la vez, o sea, no pudiéramos imaginarnos que como esta película, ¿no? Como de repente salta de un hecho real algo, de repente ya resultó que está muerto alguien y alguien habla con los muertos, entonces eso es lo interesante de esa película. Y precisamente, hablando de Comala, que hacía referencia a este infierno viviente, ¿no? Como lo habían nombrado, pues, ¿qué les parece si vamos un poquito a escuchar a Fabiola Torres, que nos va a adentrar a otro capítulo, donde precisamente comienza diciendo que es un lugar lleno de ecos? Comala. Adelante, Fabiola, por favor. Bien. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto, lo que estamos viendo ahora. Nada, nadie, las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla, y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan claras que las reconoces. Ni más ni menos, ahora que venía encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En eso estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme: Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí?, le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia, así que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora, todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También a usted le avisó mi madre que yo vendría?, le pregunté. No. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dije. ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué, tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. De modo que murió. Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que dio usted conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba, bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. ¡Damiana!, grité. ¡Damiana Cisneros! Me contestó el eco. ¡Ana Neros! ¡Ana Neros! Y este es nuestro pueblo de fantasmas y de ánimas atrapadas en Comala. Doctora, gracias por leernos este segundo capítulo que, aunque vamos en diferentes páginas, nos estamos adentrando un poquito más cada vez a lo que es esta historia y lo que hemos platicado con usted, doctora, y con el doctor también.
Y algo que queremos comentar acerca para hacer esta relación del libro y la película es que vemos que en la obra algo muy importante es la forma en que se retrata a México, estos momentos históricos que vemos como fue el de la Revolución, que por ahí también ahorita el doctor nos va a contar, siempre nos asombra con los fondos que trae, anda viajando por todo el mundo siempre en nuestros programas con sus fondos, ahorita que el doctor nos cuente un poco, pero doctora, ¿qué otros rasgos socioculturales puede notar en la obra que nos quiera compartir? Bueno, yo creo que cuando nos adentramos, perdón, a Comala, es como adentrarnos en cualquier pueblo de nuestro país, ¿no? En el Comala verde y en el Comala árido. Juan Rulfo nos deja ver a través de su historia, pues desde las expresiones, desde la lengua de estos pobladores, de los pueblos de nuestro país, nos deja ver su religiosidad también, ¿no? Dice Juan Villoro que los personajes de Comala, y también lo dice el propio libro, dice, eran religiosos, no sabemos ya muy bien si por fe o más bien por miedo, ¿no? Esta idea de aferrarnos a la fe, a un Dios para salvarnos, pero de pronto nos damos cuenta que todos en Comala son almas que no han logrado ir al cielo, que murieron en pecado, que están penando y buscando que alguien rece por ellos, no todos los personajes, pide que reces, lo escuché rezar, que recen por mí, etcétera, porque es la forma en la que pueden pasar a la siguiente etapa, a ese tránsito de su alma. Entonces yo creo que también eso nos lo deja ver, ¿no? Desde usos y costumbres de los pueblos, su religiosidad, la forma en la que se hacía frente a esta etapa histórica de la revolución, de la época cristera, y pues es un pueblo lleno de claroscuros, ¿no? de solidaridad de las personas. Creo que también eso es algo muy mexicano, ¿no? Entonces creo que de manera general asomarnos a Comala es asomarnos a cualquier pueblo de nuestro país, ¿no? Y lo vemos muy, muy marcado en esta novela y lo vamos a ver también en la película que se pudo plasmar un poco, doctor. Entonces, queremos que nos cuente un poquito alguna escena igual para hablar y transformarlo aquí, bajarlo a la película que le recuerde o que quiera platicar de algún rasgo y también el por qué tiene este fondo, cuál es la razón también de este fondo. Bueno, en primero, antes que se me olvide, porque si no se me va a olvidar, no me había dado cuenta porque que Susana San Juan Pilar Pellicer falleció este año en la película, quien la hace de Susana San Juan, falleció este año, perdón mi falta de costumbre de estar viendo notas de espectáculos, pero bueno, cabe mencionar, ¿no? Pues que sea homenaje para Pilar Pellicer también el programa. Pero bueno, estoy en una foto, bueno, detrás de mí hay una foto de Juan Rulfo, bueno, tomada por Juan Rulfo. Es una de las características de Rulfo es precisamente su capacidad de encontrar rasgos de mexicanidad en elementos que normalmente nosotros no vemos, ¿no? Aquí vemos esta orquesta Una de banda, músicos sí. pueblerinos, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta de este ojo que tenía Rulfo para plasmar los diálogos entre lo que él veía y sus descripciones, ¿no? Esos son maravillosos, ¿no? Por eso en la adaptación a la película tuvieron que echar mano de un tal Carlos Fuentes, ¿no? Para también trabajar el guión, que eso también es muy importante, ¿no? Porque pues, Fuentes también es de estas figuras extraordinarias de la literatura mundial, ¿no? Protagonista del realismo mágico, y que de alguna manera lo que nos presenta también la película es esta mirada extraordinaria de las situaciones que para nosotros nos parecen cotidianas, ¿no? Probablemente a estos señores músicos que están acá atrás, ¿no? Que sin lugar a dudas se puede llamar Juan Preciado, en fin, pero que para nosotros lo vemos distante, ¿no? Un día le preguntaron a Salman Rushdie, quien por cierto estuvo en la Feria Internacional del Libro Virtual, ¿no? que ahora pueden ustedes recuperar en YouTube. Y una vez le preguntaron a Salman Rushdie, es que usted lo que escribe es realismo mágico. Y dice, no, yo nada más describo lo que yo veo. Si yo veo que en mi pueblo o en un pueblo hay una estatua que llora leche, es porque en ese pueblo hay una estatua que llora leche, ¿no? Entonces el reportero va al lugar y ve la estatua que llora leche. Y así lo mismo, ¿no? Nosotros vemos en la película pasajes, por ejemplo, cuando hablan de la bola, ¿no? ¿Qué es esto de la bola?
¿no? O sea, la Revolución Mexicana es una cosa tan extraña, ¿no? Nos vamos primero, ahora sí que vámonos primero con Pancho Villa, luego con Zapata, luego con Carranza, ¿no? Y luego vamos con Obregón hasta que tienen que llegar Lázaro Cárdenas a apaciguarnos a todos, ¿no? Pero es una bola, ¿no? O sea, ¿qué ejército es? Pues el que quema lugares, ¿no? O que llega a la negociación y pues ¿cuál es su idea? Pues quién sabe, pero vámonos a la bola. Eso solamente se entiende en México, ¿no? Y lo vemos como algo fuera de, ¿no? De toda lógica, pero que en realidad es parte de nuestra vida y por eso es mágico, ¿no? Porque dentro de nuestra lógica puede ser algo normal, pero si lo agarramos distraído al espectador, le podemos hacer algún truco, ¿no? Entonces, pues resulta muy, muy interesante lo que podemos ver en la adaptación, estos rasgos de la película, estos rasgos de la mexicanidad, que además están en un momento revolucionario, extraño, en donde pues no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y pues que nos dejan muchas historias por contar. Y así lo hizo Juan Rulfo, también sus fotografías son extraordinarias. Hay un libro que se llama Juan Rulfo, Del Páramo a la Esperanza, de una autora cuyo nombre no puedo acordarme, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde hace un análisis antropológico de las fotografías, de antropología social, no de antropología filosófica, de las fotografías de Juan Rulfo, ¿no? Son maravillosas. Excelente, pues sin duda yo creo que sí, las fotografías ya hemos tenido algunos programas también acerca de este tema de las fotografías y nos dejan ver, bueno, desde el punto de vista como inmortalizar esos momentos y esos momentos inmortalizados los traemos hasta acá. Oye, un ejemplo, pues bueno, usted trae una foto tomada por Juan Rulfo para presentarnos un poquito acerca de su trabajo. Y antes de irnos a nuestro siguiente capítulo, doctora Fabiola, espero que ya esté muy preparada porque queremos seguir escuchando de esta gran historia. Recuerden que a todos los que nos están escuchando, nos están viendo aquí en Facebook, estamos platicando acerca del libro, pero también de la película de Pedro Páramo. Estamos con la doctora Fabiola Torres y el doctor Forzán. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos siguen, a los que no nos siguen, por favor, @BiblioHertzOficial. Recuerden que estamos aquí en vivo y también por radio.anahuac.mx. Si se perdieron los programas, si quieren escuchar este programa la siguiente semana, no se lo pueden perder, próximo martes a las 12 en punto. Ahí podrán encontrar los videos anteriores y también las charlas que se hayan perdido, si se perdieron este inicio. Así que, doctora, vamos con nuestra siguiente lectura, por favor. Vamos. Al alba, la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8 de diciembre, una mañana gris. No fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor. La siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas. Las menos, solo aquellas donde vivía gente desmañanada que esperaba despierta a que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la sangre de Cristo, las de la Cruz Verde y tal vez las del santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche, y de día y de noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaban. A los 3 días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire. Pero las campanas seguían, algunas ya cascadas, con un sonar hueco como de cántaro. Se ha muerto doña Susana. ¿Muerto? ¿Quién? La señora. ¿La tuya? La de Pedro Páramo. Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De Contla venían como en peregrinación, y aún de más lejos, quién sabe de dónde, pero llegó un circo con volantines y sillas voladoras. Músicos. Se acercaban primero como si fueran mirones, y al rato ya se habían avecinado, de manera que hasta hubo serenatas.
Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran. Antes, por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria. Se jugaba a los gallos, se oía la música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris. Porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Y bueno, creo que con este fragmento vemos también algo de la mexicanidad de la que estábamos hablando, ¿no? Este espíritu festivo, este jolgorio que nos suele caracterizar a los mexicanos que hasta la muerte celebramos, ¿no? Sí, que suenan las campanas y todo el mundo se pregunta qué está pasando y que la muerte a la vez es algo lúdico, ¿no? En México. En este capítulo vemos un personaje que hace rato hacía mención el doctor Forzán, Susana San Juan, un personaje muy importante en la vida de Pedro Páramo, porque es la única mujer a quien ama realmente, pero a quien no pudo tener del todo, porque siempre la encontraba ausente. ¿Qué nos puede platicar de este personaje, doctor Forzán, un gran personaje que tenemos aquí en esta historia? Bueno, esto es muy interesante porque precisamente el papel del cacique, ¿no? Que tiene Pedro Páramo, que por cierto, una curiosidad de la película es que el actor es norteamericano, ¿no? El inglés es, el español es perfecto, aunque de repente la traiciona un poco el tono, pero es extraordinario y bueno, salió en películas como Psicosis y después fue embajador en México, por el gobierno de Ronald Reagan, otro actor que llegó a la presidencia, ¿no? Pero de eso no voy a hablar. Pero lo que tenemos es también un elemento, y a mí me gustaría, más bien ahora sí que escucharlas a ustedes, ¿no? Porque en la película sí se nota más un sesgo muy de Fuentes, ¿no? Porque Fuentes es más llevado hacia la cuestión erótica, ¿no? En cambio, en Rulfo yo lo veo más parco, ¿no? Es más, más árido en las relaciones, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos también son una serie de arquetipos masculinos dominantes en general, ¿no? Dentro de la novela, pero también vemos arquetipos recesivos, ¿no? De las mujeres o receptivos, ¿no? Incluso bastante pasivos ante situaciones complicadas, ¿no? Obviamente, pues es una descripción probable, ¿no? De lo que sucede sobre todo en tiempos revolucionarios, ¿no? No estoy diciendo ni que sea lo deseable ni lo que sucede actualmente, pero yo les pregunto a ustedes cómo ven la visión de Rulfo Fuentes sobre la mujer y si creen que sigamos viviendo en Comala para el mundo femenino. Pregunta. A ver, doctora. Bueno, a ver, a mí el personaje de Susana San Juan, por algunas frases en el libro y por, digamos, la aureola que enmarca la narrativa cuando se presenta este personaje, es que era un personaje, dice, fuera de este mundo, distinto a Comala. Ella no pertenecía a Comala, de hecho, decían, está loca. Yo no sé si estaba loca, si estaba deprimida, si estaba padeciendo la muerte de, ¿cómo se llamaba? Faustino, me parece su esposo. No dice exactamente qué enfermedad tenía Susana, pero parecía que se estaba muriendo de tristeza y de melancolía. Sueños donde generalmente aparecía su esposo. Yo creo que Susana es ese personaje que no pertenece a
el que tampoco puede tener Pedro Páramo, pero no sé si se dan cuenta que cuando se habla de Susana San Juan, generalmente hay lluvia, está vinculado con la humedad. Entonces yo no sé si ese puede ser un elemento erótico oculto de Rulfo, que quizá Fuentes lo explota en mayor medida cuando se trata de llevarlo al cine. No sé si tenga alguna relación, pero siempre que se habla de Susana San Juan o que Pedro Páramo la recuerda, entra la lluvia, o está lloviendo, o había agua, o se metían en el agua, o qué sé yo, o los mismos recuerdos de Susana San Juan respecto a su esposo eran en el mar, ¿no? No sé qué papel tenga esto, cómo juegue este elemento dentro de la historia, pero en cuanto al trato que le daba Pedro Páramo en general a las mujeres, a mí me daba más una sensación de objetivizarla, ¿no? De relegarla, de este machismo que ha caracterizado tanto tiempo a nuestro país, y sin que tengan voz ni voto, sino que se mueven o fluyen al ritmo que marcan el patriarcado de ese pueblo. Y yo creo que todavía en muchos pueblos de nuestro país esa es la misma situación que se presenta, ¿no? Sí, que incluso hasta Quizá, se llega todavía a escuchar esto de se robó a la novia, ¿no? Que la que pasa incluso en la película En el caballo, pasa Miguel Páramo, el único hijo que reconoce Pedro Páramo, y se roba, saliendo de la iglesia, se roba a una chica y después la bota, ¿no? Y también vemos otra parte de cómo en algunos pueblos me imagino que todavía sigue marcado esto, pero Damiana, me parece que es el personaje de Damiana, es quien le consigue a las mujeres a Pedro Páramo para que pues haga de ellas lo que quiera y después las vote. Una de ellas fue Julisa, el personaje de Julisa en la película, que dicho sea de paso, todo quedaba en familia en la película, ¿no? Porque Carlos Fuentes, pues, fue pareja de Rita Macedo, mamá de Julisa, pero veíamos esta parte, ¿no? Que no, la mujer no podía decidir por sí sola con quién estar, era una cosa que lo determinaban ellos, ¿no? Sí, y además podemos ver también con el mismo personaje de Dolores San Juan, es esta idea de que la mujer solo está esperando a ver cuál es el hombre que se quiere casar con ella para ser alguien en el pueblo y alguien en la vida, ¿no? Para hacer algo de su vida. Y también creo que nuestra sociedad todavía en alguna medida es esa misma idea la que permea. Bueno, pues hay una... Y es el mismo arquetipo de Pedro Páramo el que vemos en su hijo. Era el junior de Comala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, no sé si esta sea la idea, pero quizás Susana San Juan fue un pequeño grito de libertad en el sentido femenino. No se sujetaba a las mismas reglas que el resto de las mujeres del pueblo. Es más, parecía que era ajena al pueblo y ajeno a Pedro Páramo, e incansable para él. Aun cuando era su esposa, nunca la tuvo realmente, ¿no? Ella seguía en su mundo, en otro mundo, y amando a otro hombre, ¿no? Hasta que se murió. Excelente, pues ya platicamos un poquito de los personajes, de verdad no se pueden perder esta obra, pero para cerrar con broche de oro necesitamos un último pedacito de esa lectura, doctora, por favor, para ya terminar con este gran mensaje que nos regala esta lectura muy, muy mexicana, pero también que nos regala muchos temas muy profundos que creo que sí son necesarios a que los miremos y nos adentremos un poquito más. Adelante, doctora, con esta última lectura. Hoy sí habrá spoiler del final porque es el clásico de la literatura mexicana y lo tienen que leer. Muy bien. Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Susana, dijo. Luego cerró los ojos. Yo te pedí que regresaras. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara.
No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. Quiso levantar su mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la retuvieron como si fueran de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta deteniendo su hombro deshuesado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto, su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas, de eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué, y yo no tendré manos para taparme los ojos sino verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió, voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Fin. ¿Qué les pareció ese Terminamos final? con este, sí, es un final muy, muy duro. Yo creo que en este momento vemos a un Pedro, podríamos decir que diferente, pero sigue siendo el mismo. Creo que aquí hay o sea, se ve claramente que el amor transforma y este hombre la amaba. O sea, la amaba y pese a que pues toda su vida a lo largo de todo este tiempo hizo cosas no muy buenas ni para él ni para el pueblo. En este momento yo veo a un Pedro verdaderamente derrotado, o sea, derrotado, pero porque sintió el amor y creo que es una historia maravillosa. Así que, doctora, ¿qué le pareció? Por favor, queremos seguir escuchándolos, pero casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué le pareció, doctora? Bueno, muy rápidamente, yo creo que ya en esta fase Pedro Páramo lo que quería es morir, ¿no? Él dice, con tal de que no sea otra noche. Creo que, como dices, ya estaba tan derrotado, solo, sin su hijo, sin su esposa, no creo que fuera muy querido por el pueblo, ¿no? Y creo que ya estaba cansado y viejo esperando el final. Yo creo que nos lleva a preguntarnos en este caso por el sentido de la vida de cada uno, ¿no? En este personaje, ¿no? Cómo vivió y cómo murió, cómo queremos vivir y cómo queremos morir, ¿no? Generalmente debe haber cierta correspondencia. Doctor, igual usted que nos quiera comentar como lo último, la verdad que nos quedamos mucho con esto que nos comenta la doctora Fabiola, unos últimos comentarios que nos quiera decir acerca del libro para que los dos nos puedan dar algún mensaje, algo que recuerden mucho de estos programas que tuvimos en todo el año, ya que hoy es el último programa con ustedes del año. Del año. No, pues ya estamos como Pedro Páramo esperando que nos convirtamos en polvo, caray. Pero en realidad es una novela extraordinaria que nos hace ver este tiempo sin futuro, ¿no? Que de repente nosotros percibimos. Es una novela que nos impide ver la redención, ¿no? Y por eso la gente se queda ahí. Cuando nosotros no le ponemos esperanza a las cosas, cuando no vemos algo que pueda cambiar, simplemente las cosas son y cualquier Pedro Páramo cacique llega y aunque pueda tener algunos dejos de bondad, en realidad
el poder puede destruir a toda una población, ¿no? Y Comala, pues donde se inspiró Juan Rulfo para muchas de estas cosas, un espacio donde él viajó, pues murió a manos de Monsanto. Monsanto hizo infértil la tierra. Es todo un tema ahí bien interesante. Estaba buscando la nota, pero ya no la encontré. Pero sí es muy interesante que de repente nosotros dejamos que las cosas se vuelvan áridas porque no queremos transformarlas, ¿no? Y no queremos cambiar las relaciones de poder. Pero bueno, es una gran novela de Juan Rulfo. Oigan, y rápidamente, porque tenemos una gran coincidencia, y tampoco la busqué, se dio. El penúltimo párrafo que leí, el de Al alba, cuando repican las campanas, dice, era la mañana del 8 de diciembre. Hoy es 8 de diciembre. Entonces aquí tenemos nuestro regalito coincidencia. Qué bonito regalo para cerrar esta sección de este año. Ha sido un programa maravilloso, como siempre. Tenerlos como invitados para nosotros es un gran honor porque nos enriquecen con todo lo que saben, con todo lo que son y nos expresan y comparten a nosotros y al público esa sabiduría que para nosotros pues es muy rica. Se nos acaba el tiempo. En resumen, rapidísimo. ¿Qué fue este año, doctora Fabiola, para usted este año con Bibliohertz y doctor Forzán en sí con la sección y después en esta fusión donde ya ambos colaboran juntos? Bueno, a ver, creo que fue un año de experimentar, ¿no? Cosas nuevas, dadas las circunstancias que tenemos por la pandemia y pues no estuvo exento el programa, que entramos en esta plataforma, hemos fusionado el programa, nuevos libros, nuevas historias y en general creo que ha sido un año que nos ha dejado muchas cosas y también nos ha quitado otras. Entonces yo creo que es una invitación a reflexionar sobre lo verdaderamente importante de la vida y que en adelante pues pongamos nuestros esfuerzos y nuestro empeño en eso primordialmente, ¿no? Muchas gracias a ustedes y encantada de estar en el programa y ojalá venga un año también lleno de sorpresas y de novedades para nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Doctor? Pues un año intenso, ¿no? A pesar de haber bajado los ritmos, tuvimos que readaptarnos a otro estilo de vida que muchos de nosotros no queremos dejar, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Pero también saber que muchos necesitan un cambio pronto, ¿no? Hoy se anuncia el plan de vacunación, que ojalá nos dé la inteligencia política para llevarlo a cabo y los suministros también, pero nos permitió, como decía la doctora Fabiola, revisar qué es lo valioso para nosotros, a qué le estamos dedicando el tiempo. Nos dejó esta idea de la necesidad del otro, de cuidarnos entre otros, y yo les agradezco pues el cuidado que han tenido con el programa, la dedicación que tienen ustedes tres y el cuidado que tiene la doctora Torres con los libros, ¿no? El seguimiento y pues fue muy grato, ¿no? Tanto volver a participar en Radio Anáhuac y ahora pues pues estar nomás ahí esperando ser sombra de la doctora Torres y su luz y pues pues muchísimas gracias por la invitación y esperemos continuar y yo me doy un paseo por acá en Comala. Claro que sí, doctor, doctora, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Nos despedimos de este año, pero ya queremos que el próximo año arranque con todo, a ver qué nuevos libros tenemos, qué nuevas películas. La verdad que a nosotras nos gustó mucho esta fusión porque tenemos mucho de dónde sacar, mucho de comparar libros con la película, con muchas cosas. Entonces estamos muy contentos de que podamos seguir trabajando y les deseamos que hayan pasado unos muy buenos programas aquí con nosotras este año en Bibliohertz. Muchas gracias a los dos y por sus palabras. Seguramente vendrán muchas cosas muy, muy positivas, novedades, sorpresas, pero siempre juntos. Gracias Sam, gracias Abby. Gracias doctora, gracias doctor por ser cómplices de Bibliohertz. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Gracias, felices y pidan fiestas. libros a Santa Claus. Al fin hay descuentos ahorita. Exacto.
Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take